saludo cordial. Qué bueno encontrarnos nuevamente para continuar hablando acerca de un tema tan importante como es la música. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la música. Se menciona en por lo menos 44 de sus 66 libros. Los términos musicales, como música, cantar o instrumentos musicales, a los cuales se refiere específicamente, muchas veces, se mencionan cientos de veces. Un libro entero, los Salmos, fue escrito sobre todo para cantar. No sabemos cuántos pasajes de los libros proféticos originalmente se cantaban, pero muchos de ellos estaban escritos en estilo poético, y es posible que se pudieran hacer también en forma cantada. La palabra de Dios nos dice muy claramente que los que siguen al Señor son un pueblo que canta, y los cristianos cantamos por naturaleza. Algo que nos caracteriza es que nuestras congregaciones, y aún desde los niños, nos caracterizamos porque cantamos. Hay una gran diferencia con otros niños o jóvenes que no asisten a una congregación regularmente. Se puede notar que no tienen la misma capacidad para cantar. Nuestros niños, desde antes de nacer, están escuchando música, ya sea instrumental o cantada, o también las alabanzas que escuchan de parte de su mamá cuando están aún dentro del vientre. Después, al nacer, desde pequeñitos, en todas las clases a los que ellos van asistiendo a medida que van creciendo, siempre se está cantando. Esto es algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que es así, pero una de las formas en que he podido evidenciar esto es en las prácticas que se hacen de música, de enseñanza de la música con mis estudiantes. Uno de los muchachos practicantes, no pertenecientes a nuestra iglesia, nos decía: profe, ¿qué diferencia hay en otros colegios? Generalmente no tienen la misma capacidad musical los niños que nunca han recibido una clase continua de música. Pero cuando hago la práctica aquí en el colegio adventista, dice, ¿qué talento tienen estos niños? ¿Qué facilidad tienen para cantar y para responder ante la enseñanza musical? Esto no es en vano. Tiene mucho que ver con que el pueblo de Dios es un pueblo que canta. Por eso Dios desea también nuestro canto. Su palabra nos insta a adorar con música, como podemos leer en Salmo 100, versículo 2, que nos dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. También en Salmo 107, los versículos 21 y 22, se desafía al pueblo de Dios. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Qué bueno es que todo lo que hagamos sea siempre con júbilo, en todas las cosas que hacemos en la vida y donde quiera que estemos, publicar con júbilo las maravillas de nuestro Dios. El Salmo 149:5 nos amonesta: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. También los inspirados escritores del Nuevo Testamento con frecuencia citaban el Antiguo Testamento. En Romanos 15, del 9 al 11, podemos ver un ejemplo en cual el apóstol Pablo, instruyendo a los judíos y a los gentiles, hizo referencia a varios cantos del Antiguo Testamento. Vamos a leer Romanos 15, del 9 al 11. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. La escritura entonces claramente muestra que Dios quiere que su pueblo confiese su nombre, que se regocije y que le cante alabanzas a Él.
Igualmente podemos ver un ejemplo más en Santiago 5:13. Santiago 5:13, donde se nos desafía. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La música es una expresión natural de gozo, o quizá también podemos cantar para testificar o alentar a los demás. En este momento podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es el propósito de nuestro canto? No debe ser para atraer la atención a nosotros mismos, sino para dar un mensaje. Esta es una de las cosas con las que se debe luchar en la alabanza de nuestras iglesias y en particular también con quienes participamos en la alabanza y quienes tienen el don de cantar y muchas veces lo hacen como solistas, ya sea de manera instrumental o también de manera vocal. Porque muchas veces se quiere involuntariamente llamar la atención hacia la persona. Eso es algo contra lo que hay que luchar. Yo creo que hemos podido escuchar, y personalmente lo he escuchado, cuando a veces me dicen, bueno, yo prefiero cantar el sábado, cuando toda la iglesia está llena. Si voy a cantar en una reunión o una vigilia, muchas veces tal vez a las 9 de la noche o 10 de la noche, no, yo ahí no canto, es que ahí eso ahí no va a haber gente. Entonces, cuando las respuestas son así, puedo preguntarme, ¿realmente qué está motivando a esta persona a cantar? Tiene el don del canto, pero ¿por qué no quiere cantar cuando hay unos pocos reunidos? O cuando posiblemente las personas influyentes de su medio no están allí para escucharlo. Entonces, no olvidemos que nuestro propósito al cantar es dar un mensaje y no para atraer la atención hacia nosotros mismos. Los mensajes eficaces se pueden dar sin música. La palabra tiene mucho poder, pero tampoco podemos ser ajenos al hecho de que la música añade emoción y añade un poder especial y significado. Hay dos dimensiones que podemos tener en cuenta en la música para la iglesia. Cómo es que la música tiene una influencia en nuestra mente y también que le añade un significado especial al mensaje que se está dando. Como resultado, la iglesia puede ser desafiada, inspirada y movida a la acción. Esta es una razón por la cual los signos de invitación se han usado en el evangelismo durante muchos años, porque la música tiene el poder de constreñir, también de fortalecer las apelaciones verbales. Pero ahora vamos a ver 5 razones básicas por las cuales debemos cantar. En primer lugar, los cristianos debemos cantar para expresar alabanza a Dios. Esta es una orientación vertical, va de nosotros hacia Dios, hacia arriba, dirigida a Él. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el himno número 2, Da gloria al Señor. Da gloria al Señor, de rodillas adórale, en la hermosura de su santidad. Tu plena obediencia, cual oro, ofreciéndole con el incienso de grata humildad. En sus santos atrios, a donde convídate, aunque eres pobre, no temas entrar. La firme, constante fe y el puro, sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el altar. Y hay muchos himnos también de alabanza directamente a Dios que podríamos mencionar que sábado a sábado y también en cualquier momento de la semana podemos unir nuestras voces para alabar a nuestro Dios. Una gran parte de nuestra comprensión de Jesús y la naturaleza de Dios y la Escritura y otros asuntos importantes se derivan del canto. Por eso, otra de las razones por la que los cristianos debemos cantar es para enseñar la Escritura, para enseñar la doctrina de la Iglesia y también mostrar la verdad teológica. No podemos ser indiferentes de que si
me cuesta mucho trabajo memorizar, si en general no somos tan buenos para memorizar, por medio del canto podemos aprendernos esos textos que pueden ser un poco largos que de otra manera no podríamos memorizar. Igual se puede utilizar también para aprender números, cantidades o eventos específicos que menciona la Biblia, como lo hacemos con nuestros niños, para que se aprendan los 12 apóstoles, también los 10 mandamientos, con los más pequeñitos, con el arca de Noé, de los animales y muchas otras formas en que se puede utilizar la memoria con la música. La experiencia muestra que cuando aprendemos en asociación con la música, retenemos lo que hemos aprendido por mucho más tiempo. Vamos a leer del libro del Evangelismo, las páginas 364 a la 365, esta cita que me parece muy importante y muy diciente. Moisés instruyó a los israelitas a ponerles música a las palabras de la ley. Mientras los niños mayores tocaban instrumentos musicales, los menores marchaban y cantaban en concierto el cántico de los mandamientos de Dios. En los años subsiguientes, retenían en su mente las palabras de la ley que aprendieran durante la niñez. Aquí vemos algo muy importante. Estaban los jóvenes y también los niños pequeños. Mientras unos tocaban los instrumentos, otros iban cantando y repitiendo de memoria los mandamientos de Dios. Pero sobre todo que iban marchando. ¿Qué quería decir esto? No solamente estaba la parte musical, sino que también el cuerpo estaba involucrado. Iban llevando el ritmo a medida que iban cantando las palabras de la ley. Los compositores en esta parte juegan un papel muy importante, porque es determinante también que quienes tienen el don de escribir música, de componer, deben ser hombres y mujeres que sean consagrados a Dios, para que lo que compongan esté de acuerdo con la Escritura y con la doctrina de la Iglesia. Los cantos pueden dar instrucción sobre nuestra fe y fe cristiana, y también la debida música puede ayudar a los adultos a aprender acerca de Dios, de la naturaleza y los valores eternos. Cuán importante es que la música que se compone tenga un contenido que sea profundo y que dé una enseñanza a quienes van a escuchar. Un punto más, el tercero, es los cristianos deben cantar para testificar de la grandeza de Dios. Esta es una consideración horizontal, no hacia arriba, necesariamente dirigida hacia Dios como en los cantos de alabanza, sino hacia afuera, hacia las personas. Muchos han venido a Cristo por primera vez gracias a un testimonio del amor de Dios y de su gracia, ungido por el Espíritu Santo y también por algún canto que haya sido elevado con sinceridad. Música e himnos como ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Han apoyado esfuerzos evangelísticos por mucho tiempo. Este texto es muy diciente. Hace una pregunta, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Y contesta, tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Entonces, aquí tenemos un desafío también para los compositores cristianos, que las letras y los contenidos que se crean en los nuevos himnos sean profundos, sean bíblicos y de edificación para quienes vayan a escuchar. Y también, claro está, para alabanza de nuestro Dios. Como punto número 4 tenemos, los cristianos deben cantar para participar en la adoración corporativa. El canto es una de las pocas maneras en las que toda la congregación puede participar. Vamos a leer en Hebreos 2:12. Hebreos 2:12 declara de la siguiente manera, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto quiere decir que al estar en medio de la congregación
es porque no hemos perdido la costumbre de ir a la iglesia y de congregarnos. Podemos decir que es muy bueno en algún momento quedarse en la casa, como algunos tienen por costumbre, pero esto no reemplaza el hecho de estar en la iglesia, confraternizar con nuestros hermanos y todos unidos a alabar el nombre de nuestro Dios. Es uno de los momentos más especiales y significativos en nuestro servicio, cuando todos podemos participar en la alabanza congregacional. Vamos a leer ahora del libro El Evangelismo en la página 370, donde dice: el canto no siempre ha de ser entonado por unos pocos. Tan a menudo como sea posible, únase en él toda la congregación. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, realmente muy pocas veces podríamos decir que se menciona que cante una persona o dos. Generalmente era todo el pueblo, toda la congregación se unían a alabanza a Dios o, si no, los coros. Entonces, esto quiere decir que cada vez que sea posible, toda la iglesia cante. Que los himnos que se eleven en nuestra iglesia no sean para rellenar un momento si no ha llegado el predicador o si de pronto tenemos que esperar a la persona que tenga la siguiente parte, entonces cantamos. Los himnos deben tener un lugar especial y definido dentro de la liturgia de nuestra iglesia, donde toda la congregación pueda participar porque es una parte esencial y no como relleno, que si de pronto se alargó mucho la parte hablada, entonces no cantamos. O por el contrario, si nos falta tiempo o nos sobró tiempo, entonces vamos a cantar más. Debe tener un lugar especial. Y lo más importante allí es entonces que toda la congregación pueda participar. Como punto 5 tenemos: los cristianos deben cantar como motivación a un compromiso mayor. A veces la música tiene la intención de inspirar a los cantantes y oyentes cristianos, motivándolos al compromiso. Unos ejemplos de estos pueden ser los siguientes signos: tus manos somos, yo quiero, trabajar por el Señor o ¿qué estás haciendo por Cristo? Son himnos cuya temática insta a los cristianos a la labor, a seguir adelante y también a una motivación de compromiso con la predicación del Evangelio. Los cristianos debemos cantar con todo el corazón, un corazón lleno de espíritu de agradecimiento. Ahora, ¿cómo debemos cantar los cristianos? El apóstol Pablo nos lo dice en 1 Corintios 14:15. 1 Corintios 14:15. Vamos a leer este texto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso quiere decir también que los cristianos deben cantar con todo el corazón, con el espíritu, alma y cuerpo, y un corazón lleno de espíritu de agradecimiento a nuestro Dios. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Que debemos cantar de cualquier manera? No, debemos cantar de manera experta. Esto está instando a todos a que aprendamos a cantar. Y no solo a cantar, también a hablar correctamente. No podemos escudarnos en pensar, no solamente a los que salen a tener el servicio de canto o los que están en el coro, ellos son los que deben tener estudios de técnica vocal y aprender cómo hacerlo mejor. Todos debemos hacerlo y preocuparnos por cada día mejorar. Posiblemente nuestras voces no sean las de solistas o cantantes expertos, pero cada día podemos aprender algo nuevo y podemos también mejorar la forma como alabamos a nuestro Dios. Esta práctica se logra a través de la planificación y siendo constantes. Un ejemplo bíblico que tenemos por excelencia es de David, que se convirtió en un virtuoso arpista en todos los años de su juventud y de su niñez en las que él tocaba mientras cuidaba sus ovejas.
Su éxito como músico, como compositor y también como intérprete fue principalmente el resultado de su habilidad musical y de su espíritu contrito delante del Señor. Qué importante es también practicar. Muchas veces esto es un poco difícil o cuando se empieza en muchas personas. Creo que en muchos lugares ha sucedido que cuando se hace una convocatoria en la iglesia para aprender a cantar, para dirigir canto o aún para pertenecer al coro, muchas personas llegan, hacen la audición y en un principio todos están muy felices de poder pertenecer a alguna agrupación o de aprender un poco más acerca del canto. Pero desafortunadamente, cuando empieza a pasar el tiempo, entonces se van desanimando. Vemos que empieza a disminuir la cantidad de personas, ya no son tantos los que vienen y se empieza a veces hasta a luchar para poder mantener un grupo. Pero qué bueno sería que cuando tengamos la oportunidad de aprender, la aprovechemos, que podamos estudiar, que podamos cantar, saber cómo es la mejor forma de hacerlo. Y si en nuestra iglesia o en la zona en la que nos encontremos se da este tipo de capacitación, aprovechemos esa oportunidad, porque todos podemos aprender y todos podemos mejorar en cómo cantar mejor a nuestro Dios. Entonces, después de decir esto, podríamos decir que quienes no tienen el don del canto no deben alabar de ninguna manera. Todos tenemos variados grados de talento musical. El Señor se agrada también cuando demostramos una actitud donde planificamos, preparamos y presentamos lo mejor, ya sea cuando ministramos la palabra de Dios, cuando cantamos o también cuando damos testimonios. La Biblia dice claramente que todos debemos ser participantes activos en la alabanza. Y aquí hay un punto que no quiero dejar pasar por alto, que es el de planificar y preparar. Muchas veces pasa, no creo que con culpa o con una mala intención, pero se da de que se llega a la hora del culto y no se sabe qué se va a cantar. Entonces, en último momento, se está mirando rápidamente y muchas veces sin pensar si está acorde con el tema que se va a tener, si la temática que se está llevando a cabo es la adecuada o si los signos que estamos escogiendo corresponden con lo que se va a predicar. Si no hay planificación, entramos en la improvisación. Qué bueno es poder planificar y preparar con anticipación los cantos. No necesariamente porque vayamos a cantar a voces o hacerlo de forma muy elaborada, pero si podemos hacerlo anticipadamente, igual nos podemos poner de acuerdo, ensayar, calentar la voz, también orar y estar preparados y con un espíritu dispuesto para participar en la parte musical que nos corresponde. Un punto muy importante también es al momento de cantar tener una entonación clara y una pronunciación nítida. Vamos a leer del libro de El Evangelismo, la página 368. Y allí nos dan unas indicaciones muy especiales. No hay palabras que puedan expresar debidamente la profunda bendición del culto genuino. Cuando los seres humanos cantan con el espíritu y el entendimiento, los músicos celestiales toman las melodías y se unen al canto de agradecimiento. El que ha derramado sobre todos los dones que nos capacitan para ser obreros juntamente con Dios, espera que sus siervos cultiven sus voces de modo que puedan hablar y cantar de manera que todos puedan comprender. Lo que se necesita no es cantar fuerte, sino una entonación clara y una pronunciación correcta. Dediquen todos tiempo a cultivar la voz, de modo que puedan cantar las alabanzas a Dios en tonos claros y suaves, sin asperezas ni chillidos que ofendan el oído. La habilidad de cantar es don de Dios.
utilicémosla para darle gloria. La habilidad de cantar es un don de Dios, pero aunque sea un don de Dios, debemos hacerlo de la mejor manera. Acá se resalta también en esta cita que debemos cultivar nuestra voz, no solamente para cantar, sino para hablar. Hay puntos que podemos tener en cuenta para hablar mejor. Una de las formas es pronunciar claramente. No debemos hacerlo de forma tan rápida que las palabras salgan atropelladas y no se entienda lo que estamos diciendo. Para que sea muy claro lo que estoy diciendo, es importante dar un realce especial a las consonantes. Cuando estoy hablando o cantando y exagero un poco la pronunciación de las consonantes, quienes me están escuchando van a entender mejor. Este es el secreto para que se pueda entender. Creo que a veces sucede que escuchamos a una persona y se le entiende muy bien lo que está diciendo y después sale otra, puede ser a hablar o a cantar, y hay que poner mucha atención para poder captar el mensaje que está dando, porque su pronunciación no es adecuada. No tenemos que abrir exageradamente la boca, pero sí lo suficiente para que podamos articular cada sílaba de la mejor manera y así la comprensión será mucho mejor. Igualmente, cuando cantamos, el secreto no es cantar fuerte, sino que sea una entonación clara y una pronunciación correcta. El volumen muchas veces no será lo mejor, hará que se distorsione el sonido y esto como consecuencia hará que quienes están escuchando se distraigan o muchas veces no estén poniendo atención al mensaje que se está dando, sino más a cómo la persona está haciendo, si está gritando o si no se está entendiendo lo que está expresando en ese momento. Por esta razón es muy importante entonar claramente y tener una pronunciación correcta. Y invita a todos, no dice algunos, pocos, dice todos tomen tiempo para cultivar la voz. Esta es una invitación que todos tenemos hoy. Ya no tenemos escapatoria, todos podemos hacerlo de una mejor manera y podemos siempre mejorar. Ahora, ¿qué debemos cantar los cristianos? La letra y la música de algunos cantos pueden ser mejores unas que otras. Un error que se comete muchas veces es pensar que la música de la iglesia es buena o determinada música me gusta si es placentera, si es agradable. Si muchas veces hacer un análisis más profundo de esto. Si la música es fácil, es posiblemente porque tiene un mensaje que puede ser superficial, pero debemos hacer una cuidadosa evaluación de esto. Lo mejor de la música de la iglesia se caracteriza no solo por la belleza, la emoción o la originalidad, sino es mucho más. Es una obra de arte y de ejecución con un inspirador mensaje cristiano. La letra debe ser una de las principales consideraciones al evaluar un canto cristiano y la evaluación se basa correctamente en 3 criterios que vamos a exponer a continuación. En primer lugar, el mensaje debe ser cristiano y bíblico. Se deben evitar las fábulas, muchas veces leyendas o letras que no tienen un fundamento en la escritura. Los cantos de la Navidad, que son de naturaleza secular, muchas veces distorsionan el mensaje real del acontecimiento que está recordando, como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente otros eventos, su vida, su muerte y su resurrección son sucesos bíblicos y por lo tanto debemos cantarlos tal cual es su mensaje. No se logra nada con asociarlos con fantásticos cuentos o haciendo alegorías o
tratando de traer otro tipo de elementos para pensar de esa forma que puede ser más interesante. Sencillamente, cantemos los textos como son, contemos las historias como son y como quedaron escritas en la Biblia. No tenemos necesidad de añadirle ni de cambiarle nada. En segundo lugar, el pensamiento debe ser expresado clara y directamente. El mensaje espiritual debe ser lo suficientemente obvio como para ser entendido la primera vez, pero también lo suficientemente profundo para la provechosa reflexión y meditación. Esto quiere decir que debemos hablar y cantar de tal forma que pueda ser entendido por todos, pero que al mismo tiempo su significado sea profundo, no solamente superficial. En tercer lugar, el lenguaje debe ser fresco, expresivo y elocuente. El texto ideal hace su propia clase de música. Es eterno sin ser anticuado. Es relevante para la presente generación. Hay cantos que han trascendido el tiempo. Puede que hayan pasado muchos años, pero su mensaje sigue impactando las vidas de quienes lo escuchan. Por eso, dice aquí, que el texto hace su propia clase de música. Cuando un texto es profundo y es adecuado, y la música que le acompaña va acorde con el texto que se está interpretando, eso hará que tenga un gran poder y se convierta en un tipo de música que va a perdurar también en el tiempo. Un buen texto va a evitar también la excesiva repetición y las trivialidades. Es muy común hoy escuchar que muchos de nuestros cantos, generalmente no tanto en los himnos, sino en los cantos o en los coros que se interpretan, tiene una repetición que es innecesaria. Es bueno la repetición, pero hasta cierto límite. Ya cuando hay una repetición excesiva, que se repite la misma frase o dos palabras 3, 4, 5 veces, va perdiendo su poder y se vuelve en cierta forma monótono y aburridor ese tipo de cantos. Debemos evitar también una repetición que sea vana y que pierda el valor significante del canto. La repetición, podemos decir también que puede establecer un tema o contribuir a la unidad, pero siempre en su debido momento y manteniendo la forma artística. El problema con la repetición es que aunque es bueno, se puede volver algo demasiado bueno de lo bueno. Entonces, evitemos tanto las repeticiones. Sí está bien hacerlo para grabar y para reafirmar, pero todo siempre dentro de la justa medida. Vamos ahora a leer una cita que está en el libro El Evangelismo, la página 368. La música podría ser un gran poder para el bien, sin embargo, no aprovechamos como debiéramos esta forma de rendir culto. El canto, por lo general, se hace por impulso o para satisfacer casos especiales, y otras veces se deja que los que cantan lo hagan cometiendo errores. En esta forma, la música pierde el efecto que podría ejercer sobre las mentes. La música debiera tener belleza, sentimiento y poder. Elévense las voces en cantos de alabanza y devoción. Llamad en vuestro auxilio los instrumentos musicales, si es posible, y asciendan hacia Dios las gloriosas armonías como una ofrenda aceptable. Pero en ciertas ocasiones es más difícil disciplinar a los que cantan y conseguir que lo hagan en forma adecuada que mejorar los hábitos de oración y exhortación. Muchos quieren hacer las cosas de acuerdo con su propio método. Se oponen a las consultas y se impacientan cuando otros los dirigen.
Se requieren planes bien maduros en el servicio de Dios. El sentido común es algo excelente en el culto que se rinde al Señor. Esta cita tiene muchos puntos importantes y trascendentales. Me llama mucho la atención cuando menciona que a veces el canto, por lo general, desafortunadamente, así dice la sierva de Dios, se hace por impulso o para satisfacer casos especiales. ¿Cómo podría ser esto? Por impulso puede ser que sencillamente a la persona que se le diga, bueno, puedes participar hoy con la música, vas a tener una parte especial. Entonces, hay un himno en particular que le gusta mucho o que puede ser también que recién se lo aprendió y dice, yo quiero cantar este himno, es muy chévere, es nuevo, es diferente, voy a cantarlo hoy. Muchas veces sin pensar cuál es la necesidad o cuál es el ambiente o en el momento en el que va a tener la participación musical. También desafortunadamente se puede dar ocasiones en que se haga para satisfacer casos especiales. Puede ser que alguien en particular diga, es que yo quiero que X o Y persona cante tal o cual himno, solamente basándose en una preferencia personal. O también, bueno, es que ya está todo el programa montado, organizado, y llegan de repente, bueno, es que llegó tal persona de tal lugar, entonces nos dicen que canta y ¿por qué no lo dejamos cantar? Entonces viene una participación en el culto sencillamente que está en ocasiones fuera de contexto. Es posible que en alguna ocasión pueda ser de gran beneficio también espiritual, no podemos negarlo, pero debemos evitar ese tipo de cosas. El que la música se haga por impulso o para satisfacer casos especiales. Y otras veces dejar que los que cantan lo hagan cometiendo errores. Puede ser también muy humano que en algún momento, aunque se haya practicado mucho, ya sea quien canta, el coro o el pianista, en el momento haya algún tipo de equivocación. Generalmente cuando hay una preparación adecuada y exhaustiva, no suele pasar mucho esto, pero igual como seres humanos es posible que en algún momento se cometa algún error. Pero esto es muy diferente a cuando dejamos las cosas a la deriva o cuando se hace por improvisación y se deja que los que cantan lo hagan cometiendo errores. Sencillamente no se repasa, así sea los himnos normales de la liturgia, cómo va la melodía, cómo van los tiempos, si aquí se sostiene o si aquí sencillamente se canta de forma directa hasta el final. Esos pequeños detalles pueden hacer que se cometan errores innecesarios que desafortunadamente puede hacer que se pierda el momento especial o que el mensaje que el Señor quiera dar a quienes están escuchando pueda llegar a sus corazones por este tipo de equivocaciones. Y así la música pierde el efecto. Presenta también acá la importancia de tener instrumentos musicales en nuestra alabanza. Qué bueno es que si en nuestra congregación tenemos personas que pueden tocar los violines, pueden tocar la flauta, clarinetes, también pueden tocar los timbales o distintos instrumentos de percusión, puedan usarlos también en el servicio de adoración. Y si en la iglesia hay piano, si hay órgano y hay personas que pueden hacerlo de forma hábil, esto enriquece la alabanza y el momento de adoración. Si no se cuenta con estos recursos, qué bueno que ahora se tiene también la forma cómo acompañar para que no sea solamente unir nuestras voces con los hermanos que estamos allí presentes. El himnario está también ya para poderlo proyectar y viene con acompañamiento y también con voces que hace que sea muy agradable la alabanza y el momento del canto. Igualmente muchos coros, y si se tiene la oportunidad de tener la forma de proyectar, esto da un interés especial y hace que sea muy ameno el momento de alabanza. Y aquí tenemos también un punto de esta cita que es
bastante fuerte, donde la hermana White dice que muchos quieren hacer las cosas de acuerdo con su propio método y que a veces es más difícil disciplinar a los que cantan y conseguir que lo hagan en forma adecuada que mejorar los hábitos de oración y exhortación. Este es un punto especial que toca a los músicos o sino también a quienes participan en el canto en la iglesia. Puede ser que por el hecho de ya cantar o ser la persona que tiene esta responsabilidad en la congregación, ya después no quiera que nadie le diga nada o piensa que lo hace todo bien, que no necesita mejorar en nada y que nadie puede darle alguna instrucción o sugerencia. Qué triste es que se pueda decir de nosotros así, que sea más fácil ayudar a la iglesia a mejorar los hábitos de oración y exhortación que disciplinar a los que cantan. Ojalá que esa no sea nuestra experiencia, ni que en nuestras iglesias se dé este tipo de situaciones, porque lo mejor es hacerlo de la forma adecuada para alabar a nuestro Dios. Muchos quieren hacer las cosas de acuerdo con su propio método, pero como músicos y también como miembros de iglesia, nuestra voluntad también va sometida, no solamente y en primer lugar a lo que Dios quiere que hagamos, sino también a lo que la iglesia, la junta de la iglesia y también en cabeza del pastor se sugiere que se haga. Es tan importante poder dirigir, pero al mismo tiempo aceptar que somos dirigidos. No siempre vamos a estar al frente dirigiendo y también poder desarrollar el tener la suficiente humildad para aceptar las recomendaciones que nos hacen y también evitar oponernos a las consultas y no impacientarnos cuando otra persona dirige. Una de las cosas que es difícil en la música es esto y contrario pues también a lo que se puede dar, porque con la música uno puede aprender esto bastante bien. Cuando estamos en un coro debemos seguir al director. Si son 40 voces cantando y 39 están siguiendo al director, pero solamente una quiere hacer su voluntad y hace lo contrario a lo que el director está diciendo, va a ser un desastre para todos. Toda la presentación se va a dañar, porque sencillamente una sola persona hizo lo que quería. Es muy importante todos estar en un bien común, seguir al director. Igualmente cuando se toca, puede ser todos los instrumentos de una orquesta que estén sonando, pero si en debido momento, así sea el más pequeñito, la flauta piccolo, que es la más pequeñita, si su parte en el momento preciso no fue ejecutada, se va a sentir la diferencia. Y esto que se ve en las agrupaciones musicales de poder trabajar en equipo y hacerlo de la mejor manera, se da también en la música en la iglesia y en la importancia que debemos darle al poder trabajar todos en un bien común, como es para la alabanza de nuestro Dios y también para la edificación de la congregación. Por esto, se requieren planes bien maduros en el servicio de Dios y el sentido común es algo excelente en el culto que se rinde al Señor. Aquí también hay un punto muy importante, el sentido común. Tenemos que ver cómo está el ambiente también. Si de pronto en algún momento la iglesia está muy llena, hay mucho calor, entonces el sentido común nos va a decir también qué tan largo va a ser el resto del servicio, cuánto vamos a cantar, cómo lo vamos a hacer, qué movimientos vamos a hacer. Esto es algo que debemos tener en cuenta para el buen funcionamiento en nuestros servicios. Ahora vamos a continuar hablando un poquito sobre el poder afectivo y musicalidad en la voz humana. Vamos a leer en el Evangelismo, la página 367 y 368, la siguiente cita. La voz humana tiene mucho poder afectivo y musicalidad, y si el que aprende realiza esfuerzos decididos, adquirirá el hábito de hablar y cantar, que será para él
un poder a fin de ganar almas para Cristo. Qué gran privilegio es para quienes tienen el don especial del canto, donde con su voz no solamente es para hablar de forma correcta y transmitir un mensaje, sino también para cantar, pero sobre todo porque ese don puede ser utilizado para ganar almas para Cristo. Puede ser hermano o amigo, músico o cantante, que tú puedas decir, bueno, yo no soy bueno para dar estudios bíblicos, o cuando se hace la invitación en la congregación, vamos a salir a testificar. Y a veces sentimos que eso no es lo que nos queda más fácil. De pronto no es más fácil para nosotros llegar y tocar una puerta y dar un mensaje a la persona que está allí, o ir por la calle y entregar literatura, o como se hace a veces también en ocasiones, de estar en los semáforos o en ciertos lugares, en los centros comerciales, y decir a la persona, ¿quiere que oremos por usted? Hay muchas personas que pueden hacer eso, pero no todos tenemos ese tipo de dones o facilidades. Posiblemente para mí o para ti, como músico o cantante, podemos decir, no, esa no es la forma como yo lo quiero hacer, o no me siento cómodo así, pero puedo cantar, puedo tocar un instrumento, y de esa forma hacer una obra misionera y ser un instrumento en las manos de Dios para ganar almas para Cristo. Otra de las formas que podemos cantar y hacerlo de la mejor manera es con un volumen moderado y tonalidad natural. Vamos a leer del libro El Evangelismo, la página 372. Puede introducirse muchas mejoras en el canto. Algunos piensan que cuanto más fuerte canten, tanto más musicales son, pero el ruido no es música. El buen canto es como la música de los pájaros, suave y melodioso. En algunas de nuestras iglesias he escuchado solos que eran inapropiados para el servicio de culto en la casa de Dios. Las notas prolongadas y los sonidos peculiares tan comunes en el canto de ópera no agradan a los ángeles. Estos se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Ellos se unen con nosotros en los cantos en los que cada palabra se pronuncia claramente, en un tono musical. Participan en las melodías cantadas con el corazón, con el espíritu y el entendimiento. Hay una tendencia que es a cantar muy fuerte. Y más que cantar fuerte, podríamos pensar de que a veces el problema es la amplificación que se usa. Cuando cantamos con instrumentos en vivo, es mucho más fácil controlar el volumen. Si el que acompaña al cantante, al grupo, al coro o también al instrumentista que está interpretando es el piano, es más fácil controlar el volumen. A veces, desafortunadamente, en nuestras iglesias o nuestras edificaciones, tal vez no estén construidas de la forma adecuada para tener una buena acústica, o el sonido no esté tampoco puesto de tal forma que sea fácil escuchar. ¿Qué pasa muchas veces en estos casos? El cantante está aquí al frente y el sonido está más adelante de él. Entonces, si va a cantar con una pista, el volumen tiene que estar muy alto para que él pueda escuchar. Entonces, ¿qué va a pasar? Para él va a estar bien el volumen para no perderse y poder seguir la música. Pero para el que está escuchando puede estar tan fuerte que sencillamente se pierde el poder que pueda tener el canto. Así sea muy hermoso el himno, pero si está con un volumen demasiado alto, va a ser bastante difícil apreciarlo. Eso en el caso de los acompañamientos, pero también se puede dar el cantar tan fuerte que sencillamente la mente se cierra al mensaje que se está transmitiendo.
y ya dejaría de ser música para convertirse en ruido. Cuando el buen canto debe ser como la música de los pájaros, suave y melodioso. Otro punto aquí es las notas prolongadas y los sonidos peculiares tan comunes en el canto de ópera, que no agradan a los ángeles. Podríamos decir también ahora, en la actualidad, de que muchas veces se da a la entonación de los cantos la similitud con las canciones o con el estilo musical que está de moda, con muchas vueltas e inflexiones en la voz, donde se tergiversa a veces tanto la melodía que se pierde y a veces ni sabemos realmente cuál es el himno que se está interpretando. En la música clásica y en la música también secular, se dan momentos en los que las personas que tienen el don pueden mostrar su virtuosismo. Por ejemplo, hay áreas de ópera que son y que fueron compuestas especialmente para ellos. Hay una en particular que el área se llama La Reina de la Noche, de la ópera La Flauta Mágica de Mozart. Es un área para soprano realmente muy complicada. Es de las más difíciles para que una soprano la pueda cantar. Requiere tanto esfuerzo que no debe hacerlo muchas veces seguido, por la altura y el grado de dificultad que tiene. Pero ahí se está mostrando qué cosa. Ahí puede la persona expresar lo que ha aprendido y también mostrar la calidad de su voz. Ese es el lugar y el momento para hacerlo. Igualmente con los instrumentos. Hay obras de piano, es decir, de Franz Liszt o de Chopin, también Rachmaninoff, que muestran un grado de dificultad muy alto y allí el que está tocando puede mostrar también su virtuosismo y su habilidad. Esto es bueno en su contexto, pero cuando venimos a la música de la iglesia, cuando cantamos en la iglesia y cuando tocamos y acompañamos los signos congregacionales, no es la idea llamar la atención hacia nosotros, hacia mi virtuosismo, hacia lo que puedo hacer. ¿Cuán alto puedo cantar? ¿O cuánto tiempo puedo mantener las notas? Tanto que pareciera que fuera casi a explotar, o a veces las caras o los rostros se ponen rojos de tan alto que es el canto, de cuánto tiempo va a durar. También al acompañar con el piano, con los instrumentos, no es el momento para mostrar cuántas escalas puedo hacer o qué grado de dificultad o cuántos acordes adicionales puedo añadirle a la armonía, sino sencillamente pensar de que en el momento estoy siendo un instrumento acompañando la alabanza a nuestro Dios, no para mostrarme a mí mismo. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Es mejor los cantos sencillos de alabanza que se expresan en un tono natural. Allí ellos se unen con nosotros en los cantos en los que cada palabra se pronuncia claramente en un tono musical. Y las melodías que cantamos y que tocamos con el corazón, con el espíritu y con el entendimiento. Una forma más y de los factores que influyen en la música, vamos a leerlo ahora de Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 195. La melodía del canto, exhalada de muchos corazones, en forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas. Todo en servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del Maestro de las asambleas. ¿Qué diciente es esta cita? A veces estamos en la casa de Dios, pero nos olvidamos que estamos en la casa de Dios. Y antes de salir a participar, en vez de tener una oración y de que nuestro espíritu esté acorde con el cielo, se está muchas veces hablando, conversando o haciendo referencia a cosas que nada tiene que ver con la alabanza a nuestro Dios.
No debemos olvidar que es un momento solemne y que todo el servicio debe ser dirigido con reverencia, tanto por quienes están en la congregación, que es el deber estar en silencio, meditando en la palabra de Dios, evitando las conversaciones triviales, pero también para quienes estamos dirigiendo, que todo sea la mejor manera, dispuestos, y también que tiene mucho que ver si llegamos a tiempo, si con tiempo se saben también las partes que se van a llevar a cabo. Si no hay necesidad de correr a última hora, eso hará que la solemnidad se mantenga y que el servicio se lleve a cabo de la mejor manera. Así, si quienes estamos al frente dirigiendo estamos dispuestos y nuestro espíritu está preparado para alabar a nuestro Dios, la melodía del canto saldrá de muchos corazones en forma clara y distinta, y así será un instrumento de Dios en la obra de salvar almas, quienes están tocando, quienes están interpretando y también quienes están participando de la alabanza en nuestra iglesia. Qué bueno es entonces que cada día como cristianos sepamos que somos un pueblo que canta, que tenemos instrucciones de claras qué cosas podemos cantar y cómo debemos hacerlo. Cantar y tocar los instrumentos es válido para todos los cristianos. Todos podemos hacerlo. Ninguno puede decir que está excluido o que no tiene el don. Ciertamente debemos cantar, porque eso alegra el espíritu, pero sobre todo hace que nosotros nos unamos con el cielo. Dios quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Si vivimos en amor y obediencia al Señor, el fruto de nuestros labios será un agradable sacrificio de alabanza. Que estas enseñanzas que hemos tenido en este momento nos sirvan para que podamos hacerlo de la mejor manera, que como músicos podamos alabar y cantar a nuestro Dios, y también como miembros de iglesia podamos tomar el interés en cada día aprender más y mejorar nuestra alabanza a nuestro Dios, para que así podamos estar más cerca del cielo. Que Dios les bendiga.